Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie BL Beside the Sky Forever You parte 2. Dijo con una voz suave inclinándose para besarme. Me sorprendí tanto que casi me caigo, pero Pifa me sostuvo. Ten cuidado, podrías caerte. No me haría daño, solo es un columpio, pero es alto. Tus pies no tocan el suelo. ¿Te estás burlando de mi altura? No, solo digo que podrías caerte. Está bien, respondí recuperando la compostura. Miré a mi alrededor, apenas había gente como siempre. Algunos pasaban y nos miraban, lo que me hizo sentir avergonzada. Pasamos un rato allí antes de regresar a Chiang Mai. No sé qué pensarán el tío y la tía cuando me vean mañana, dije cuando llegamos a la habitación de Pifa. ¿Por qué? No les he visto mucho tiempo y tampoco he ido a saludarlos. No te preocupes, dijo Pifa. Pero yo estaba nervioso, temiendo parecer mal educado. Además, si íbamos a su casa, no podríamos decirle que estábamos juntos. No sabía si el tío y la tía aceptarían nuestro romance. Tal vez sería mejor actuar como Pi y no. Me senté en la cama esperando que Pifa terminara de ducharse. Mientras tanto, hablé con mis amigos sobre los planes de Año Nuevo. Dao Tao estaba trabajando y Nori y Tel estaban de viaje con sus parejas. ¿Qué estás viendo?, preguntó. Solté un grito cuando Pifa me abrazó por detrás, apretándome y besando mi mejilla. ¿Qué estás viendo, pequeño? Nada, respondí incómodo con su brazo. Me jaló para recostarme contra él mientras él se apoyaba en la cabecera. ¿Fotos de Navidad en el extranjero? ¿Quieres ir? Pifa apoyó su barbilla en mi hombro. Sí, me gustaría. Nunca he estado en el extranjero. Ver la nieve en Navidad sería hermoso. Entonces vamos, pero si quieres ir te voy a llevar. No me consientas tanto, me volveré caprichoso. No importa. Puedo consentir a mi pareja en todo. Está bien, y el tío y la tía, no te preocupes. No te preocupes, no he viajado en años porque no sabía dónde ir. Si quiero ir, ellos me lo permitirían, pero es un poco repentino, no te preocupes. Me quedé en silencio dudando. ¿Qué sucede? ¿Estás dudando? Un poco. Solo dime dónde quieres ir, no pienses demasiado, está bien. Asentí y acepté. Hablamos sobre los planes de Año Nuevo por un rato. Poco después comencé a sentir sueño. Y me quedé dormida en los brazos de Pifa. Mientras estaba medio dormido sentí un suave beso. Buenas noches, pequeño. Salimos del condominio temprano para ir a la casa de Pifa. No estaba lejos de la universidad, así que llegamos rápidamente. Miré la gran casa detrás de la cerca, mientras alguien abrió la puerta y vi un jardín y una fuente. Al bajar del auto miré alrededor y pensé que la casa estaba muy bien decorada. Era tan grande como la antigua casa de Pifa en Phuket. Vi a dos hombres mayores acercarse a saludar a Pifa y ayudarlo con el equipaje. Pifa tomó mi mano como solíamos hacer cuando estábamos juntos, pero me solté rápidamente al darme cuenta de que estábamos en su casa. No podemos hacer esto aquí, Pifa. ¿Olvidaste dónde estamos? Pifa me miró confundido y estaba a punto de preguntar algo cuando una voz nos interrumpió. ¡Ya llegaron! Ambas personas gritaron para mirarme. La tía estaba vestida de manera informal y se acercó con una sonrisa radiante. ¡Pum!, me llamó. Hola, tía, hace mucho que no te veía, dijo tomando mis manos. ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Fa, ¿por qué no me dijiste que traías a Pum? Sí, lo dije. ¿Qué hacen aquí? ¿Vienen de visita?, preguntó mientras caminábamos a la casa. Estoy estudiando en Chiang Mai. ¿Acabas de llegar o llevas tiempo estudiando? Llevo tiempo. ¿Por qué no viniste a saludar a tu tía y a mí? Te hemos extrañado mucho. No he tenido tiempo de visitar a Ri, dijo la tía con un tono leve de decepción. Lo siento. ¿Cómo podría decirle que no vine porque mi padre me lo prohibió? El primer año de la universidad es ocupado, lo entiendo. No te preocupes, entra, dijo mi tía. ¿Viniste solo de visita o te quedarás con nosotros? Traje a Pum de visita. Durante el año nuevo planeamos viajar, dijo Pifa. Eso es bueno, es genial que viajen un poco. Tal vez al extranjero, pero aún no estamos seguros de qué país, respondió Pifa. Decidan pronto. Habrá mucha gente en Año Nuevo. ¿Dónde está papá? En su estudio, trabajando incluso en Año Nuevo. Olvidé preguntar, ¿qué estudias, Pum? Veterinaria por ahora, dije. Eso es genial, ¿te va bien? No muy bien, planeo cambiar de carrera. ¿A qué te cambiarás? Algo relacionado con la fotografía, dije. Es bueno estudiar lo que te gusta, sigue adelante. Pueden descansar un poco. Tengo que terminar algunos documentos. Si necesitan algo, díganle a la ama de llaves. Gracias, sonreí mientras la tía se iba. Hemos preparado una habitación para usted, dijo la ama de llaves guiándonos, mientras Pifa me acompañaba. Si necesita algo también díganos. También limpiamos la habitación del joven Fa, dijo antes de irse. ¿Dónde está tu habitación?, le pregunté. Del otro lado. Entonces dormiré aquí. Dormir solo no es tan malo, pero es extraño.
«¿Dormirás conmigo?», dijo Pifá. Y antes de que pudiera decir algo, Pifá se acercó, tomó mi bolso y mi mano, llevándome al otro lado. Nos detuvimos frente a la habitación que supuse sería la de Pifá. La persona que estaba frente a mí abrió la puerta y entramos en el espacioso dormitorio que estaba decorado lujosamente, pero era simple y pulcro. ¿Aquí? ¿Qué quieres decir?, preguntó Pifá sin mirarme. Antes de dejar mi bolso en la cama y tirarme para sentarme sobre el regazo, accidentalmente dejé escapar un pequeño grito. «Todavía no he pensado qué hacerte, mi pequeño», y me soltó la mano. «Estamos en tu casa, no puedes tomarme la mano. ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguien nos ve? ¿No quieres que otras personas sepan sobre nosotros?» «No es eso, solo que me preocupa que no se vea bien». «¿Tienes miedo de que a mis padres no les parezca bien?». «Algo así», dije. De repente Pifá hizo que me recostara sobre la cama y presionó sus labios. Me sorprendí e intenté apartarlo, pero todo fue inútil. Su olor único inmediatamente flotó hasta mi nariz cuando estuvimos cerca. Nos besamos. Dentro de la habitación, con el aire acondicionado, todo se encendió, estaba fresco y tranquilo. Y estaba oscuro también. Cerré los ojos con fuerza y respiré. Era una sensación pesada, pero me hizo sentir mareado. Hasta que cedí y respondí al beso. Y antes de que Pifá se apartara lentamente, inmediatamente sentí algo. «Lo siento», susurró Pifá, con una voz ligeramente ronca. «¿Te duele?». «Un poco. ¿Estás enojado conmigo?». «Sí, estoy enojado. Lo siento. No me vuelvas a dar la mano», dijo con su voz profunda, que parecía estar suplicando. «Está bien, no lo soltaré», dije frunciendo los labios. «Yo te amo, Pum», susurró cerca de mi oído con su voz suave. Y mi corazón flotó muy lejos. «Pum también te ama», dije. Con esas palabras de amor, antes de que nos besáramos nuevamente, Pifá levantó mi camisa por completo y besó levemente mi nuca, para dejar una marca. Mi mente comenzó a quedarse en blanco, una sensación de hormigueo, como si fuera una electricidad, finalmente me recorrió. Mientras seguía besando, yo sentía muchas emociones en ese momento. Le diré a papá y mamá que estamos saliendo, pero... «Porque realmente estamos saliendo, ¿verdad?». «Sí», dije. Él extendió su mano para tocar mi mejilla, como si fuera alguien posesivo. Su hermoso rostro estaba cubierto con una dulce sonrisa. «Eres un buen chico. Antes de que se me acabe la paciencia, será mejor que nos apresuremos y nos preparemos». Pifá dijo eso antes de sentarse en la cama. Miré al dueño de la habitación, que se acercó a abrir las cortinas para dejar entrar un poco de luz. Eso me hizo sentir más a gusto. Me llevó a dar un paseo por la casa. Hoy casi no había nada que hacer. Me senté en la sala de estar. Miré televisión, fui al jardín, tomé fotografías. Mi tío y tía salieron y por la noche cenamos todos juntos. Me senté al lado de Pifá, frente al tío y la tía. El ambiente de la mesa del comedor no era demasiado tenso. Yo era el único que parecía estar nervioso. «¿Cómo está Rick? ¿Está bien?». «Sí», respondí. «No hemos estado en contacto en absoluto. La última vez dijo que vendría a visitarnos, pero no vino», dijo el tío. «Fa, ¿no crees que deberías buscar una nuera para mamá? Escuché que 2 de tus amigos ya tienen pareja, ¿verdad?». Eso me hizo detener de inmediato. «Nuestro hijo está ocupado estudiando, es cierto, lo olvidé. ¿O planeas tener una pareja después de graduarte?». «Madre y padre», dijo Pifá. «Pum y yo somos novios». «¿En serio?», preguntó rápidamente la tía con una cara de sorpresa, como si no me creyera. Se giró para mirar. Sonreí irónicamente y asentí. «¿No estás bromeando?», preguntó el tío. «En serio», dijo. «Tu madre te entiende, hijo. Pero ¿cómo sucedió?». «Estoy a gusto con ello porque conozco a Pum desde que era un niño». «¿Pero desde cuándo te gustan los hombres?». «Es una larga historia, madre», respondió Pifá. «Padre, ¿todo está bien?». «Yo te entiendo, hijo. ¿Qué pensabas que diría sobre este niño?», respondió. «Es bueno que salga con alguien que ustedes conocen, así no tendrán que preocuparse